Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de Meilín Iribar, una jovencita que ha decidido seguir al Señor pase lo que pase. Antes de conocer la segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús Restaurador de la Vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Meilín Iribar. Ella es una jovencita increíble, cubana, actualmente está en Estados Unidos y vamos a conocer hoy la segunda parte de su milagro, de los milagros que Dios está haciendo en su vida. Adelante, Meilín, bienvenida, qué placer conocerte y bueno, tenerte nuevamente aquí en Identidad, de estar aquí juntas nuevamente, que podamos concluir con tu historia en lo que va de los milagros maravillosos que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo estás? Bien, Ángela, un gusto estar aquí compartiendo contigo nuevamente. Una bendición. Ay, yo feliz también de tenerte y esperamos que también sea de bendición para nuestros amigos quienes están viendo en este momento la TV Nuevo Tiempo y también están escuchando en Identidad a través de la radio Nuevo Tiempo porque también sale por allí. Meilín, em, vamos a hacer como un resumen de la historia, de tu historia en lo que íbamos. Cuéntanos dónde vives actualmente, qué estás estudiando para que nuestros amigos puedan conocerte. Ahora mismo estoy viviendo en Berry Springs, Michigan, en los Estados Unidos, y estoy estudiando Music Performance en la Universidad de Andrews. Genial. Hoy vamos a contar cómo se dio ese gran milagro, porque tú eres jovencita para nuestros amigos. Melin tiene 19 años, pero sin duda Dios ha estado en tu vida en todo momento. Viene de una familia donde la música, tu mamá pianista. Cuéntanos allí un poco. Bueno, mi mamá es pianista general de la iglesia y desde pequeñita verla a ella tocar el piano hizo que ese amor por la música y ese deseo por alabar y honrar el nombre de Dios naciera en mi corazón. Yo creo que ella ha tenido mucho que ver en todo este proceso. Gracias. Exacto, exacto. Y por eso yo quiero invitar a nuestros amigos para que vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, Meilín Iribar, y vayan a ver la primera parte, donde estuvo demasiado, demasiado entretenido. Pudimos conversar bastante y, para que nuestros amigos puedan ahí contextualizar un poco de tu niñez y grandes milagros que también sucedieron allí en tu vida. Meilín, quiero que me sigas contando, que vamos en la historia en que para pasar a Andrews tenías que superar ciertas pruebas y una de ellas era de inglés. Que, Ujú. ¿Cómo lograste pasar esa prueba de inglés? La segunda. Bueno, cuéntanos ahí, Bailey. Adelante. La segunda fue, bueno, estuve contando creo que en el testimonio anterior que, o sea, para poder pasar ese examen de inglés necesitaba una nota determinada, un score. Y yo no tenía nada de nivel de inglés, o sea, nada. Yo no podía hablar nada en inglés y necesitaba una nota muy alta. Y fue literalmente, y la primera prueba no la pude pasar, porque me daban un periodo de 15 días para poder pasarla y no lo pude hacer. Y en el proceso de preparación para la otra, examen de inglés, o sea, vi la mano de Dios en cada instante, en cada momento. Fueron 4 meses donde me dediqué a estudiar inglés, básicamente, y a orar para que el Señor bendijera mis esfuerzos. Y el Señor da sabiduría cuando nosotros ponemos lo mejor de nosotros y confiamos en que Él pondrá el resto. Y ese examen de inglés fue una locura porque me tuve que levantar de madrugada, tuve que hacer 2 exámenes, estuve contando 2 exámenes, uno detrás del otro, porque el primero se cortó casi cuando ya estaba terminando el examen, 1 hora y media de haber empezado el examen. Y el segundo lo tuve que empezar ahí justo detrás de ese, y el segundo lo hice ya con un nivel de estrés porque estaba cansada, porque la anterior se había cortado, estaba llorando en ese segundo examen, y lo único que en mi mente había era: Dios, me trajiste hasta aquí, no me abandones ahora.
y el Señor hizo el milagro. O sea, recibí las notas y la nota era justo lo que necesitaba para entrar acá. Y lo más impresionante de todo es que cuando envío los resultados a la universidad, me envían un correo desde la oficina del Centro Intensivo de Inglés acá diciendo, Maylin, hemos llorado con tu entrevista, con la entrevista que te hicieron en el examen. Sabemos que Dios va a hacer grandes cosas contigo acá. Así que ya el requisito del inglés lo tienes vencido y puedes continuar con tu aplicación. Y eso fue como que, o sea, podía continuar. El Señor había hecho un milagro que parecía imposible. Y, y ahí continuamos con el proceso. Ahí eso nos demuestra, Maylin, que para Dios no hay imposibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Uno a veces tiene muchos limitantes, en inglés de pronto se te da, pero tú le decías a Dios, Señor, tú me trajiste hasta acá y presentando, bueno, la primera prueba se cortó, en la segunda yo me imagino ya con lo que la energía que habías entregado en la primera ya no era la misma en la segunda, pero que al final eso me llama la atención, que te hayan dicho, hoy felicitaciones, hemos llorado con tu entrevista, con tu mensaje, ¿qué significó eso para ti, Maylin? Eso, eso me hizo entender de que lo que había pasado en ese examen había, o sea, había sido un milagro de Dios también. Era como para que cuando una vez que pasara el examen, el Señor, eso me va a hacer recordar siempre que no fue por mi fuerza. Sí me esforcé porque obviamente en nuestro caminar con Dios en la vida cristiana, si queremos alcanzar los propósitos de Dios y los planes que Él tiene para nosotros, tenemos que dar lo mejor de nosotros para honrarlo. Pero lo que no se nos puede olvidar es que se trata de Dios haciendo el milagro en nuestras vidas, que no somos que nosotros lo pudimos alcanzar, sino que Él con su fuerza y con su poder lo hizo a través de nosotros. Cuando me llegó, o sea, cuando me llegó el mail, me di cuenta de que había sido Dios, de que no se había tratado, o sea, yo puse mi esfuerzo, pero el Señor bendijo esos esfuerzos y se hizo grande. Yo creo que la vida cristiana se trata de eso, de nosotros dando lo mejor de nosotros, pero con ese poquito, con ese granito de fe, el Señor haciéndose grande en nuestras vidas. Wow. Me gusta muchísimo lo claro que tienes la idea. No fui yo, no fui yo. Sí, yo me preparé, puse mi granito de arena y hicimos la parte que nos corresponde y eso es lo que Dios también quiere. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Entonces, pero tú ves los resultados, eh, felicitaciones, fue muy bueno, nos hiciste llorar, fue Dios, no yo, no soy yo. Y esa es nuestra meta, es menos de nosotros, más de Jesús en Más nuestra de vida, vaciarnos de nosotros para llenarnos de Jesús, porque solo debe haber espacio para Él en nuestra vida, en nuestro ser, en todo lo que somos, hacemos, pensamos, y por eso siempre acá lo mencionamos bastante, que toda la honra y la gloria sea para Dios, para Él, todo por Él y para Él. Y me encanta, Melín, que en tu vida eso, y en ese momento crucial, cuando más necesitaste de Él, Él respondió. Y el Señor es así con nosotros, nos responde de una manera que uno dice, te amo, Señor, gracias, amén. eres real, existes, haces grandes cosas en mi vida. Y ahí empezaste un caminar. En enero de 2022 te ganaste la beca. ¿Qué empezó a...? Sí. Síguenos relatando la historia, Maylin. Bueno, una vez que recibí la beca por segunda vez, que fue otro milagro, porque ya había aplicado el año anterior y me lo habían dado, y yo dije, este año es muy difícil que me la vuelvan a dar. Pero como el Señor no deja las cosas a medias, sucedió de nuevo. Entonces recibo la beca y esta vez había un factor que el año anterior como que no le había prestado mucha atención por el inglés, pero este año ya estaba como que, usted sabe, cuando uno ve en rojo algo y literalmente era que necesitaba un patrocinador o alguien que me ayudara en Estados Unidos a cubrir el resto de los gastos porque la beca solo cubre la matrícula. O sea, solo cubre el tuition, los $31,000 por año que es la carrera, pero no cubría lo demás que es la comida, donde me quedaba, el seguro médico, y yo soy estudiante internacional. Y eso era uno de los requisitos que necesitaba tener para recibir la beca y para poder venir acá. Cuando yo leí eso dije, no, ya, ahora sí. Me pasó como con el inglés, pero, o sea, porque no conocía a nadie, no sabía cómo, era alrededor de casi $12,000 que necesitaba para venir por año. Y no teníamos nada, literalmente. Pero les digo, cuando Dios invita, Dios paga. O sea, de eso no tenga duda. Yo recuerdo que yo me afané mucho por el tema del dinero en ese momento porque no sabía cómo iba a ser.
Recuerdo como Dios me dijo en mi corazón, Maylin, tranquila, ¿acaso yo no soy el dueño de todo lo que existe? ¿Y acaso no soy yo el que puse ese sueño en tu corazón? O sea, como decía, miren los pajarillos del cielo, o sea, no siembran ni juntan ni en granero y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y el Señor, les digo, resumiendo un poco, el Señor hizo lo que parecía imposible. Un pastor que había conocido cuando yo tenía alrededor de 12 años, porque había venido en una misión con unos estudiantes a Cuba a ayudar, se contactó conmigo y recuerdo que yo le conté que porque nosotros no habíamos perdido la comunicación, pero recuerdo que yo le conté sobre lo que me estaba pasando y cómo necesitaba ayuda para venir a estudiar y que necesitaba a alguien que ayudara con los gastos. Y él me dijo, Maylin, tranquila, que yo me voy a poner en contacto con las personas y yo te voy a ayudar a recaudar los fondos para que vayas a la universidad. Y en ese momento, o sea, él se puso en contacto con Jaime Jorge, el violinista, para hacer un concierto benéfico para recaudar fondos para mis estudios. Y encima lo que gracioso es que Dios hace las cosas siempre mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Porque que Jaime Jorge, el violinista, estuviera haciendo un concierto benéfico para mí, era el violinista al que yo miraba desde pequeña, que yo lo veía tocar en La Voz de la Esperanza. Y era algo increíble para mí. Y con ese concierto se lograron recaudar los fondos y muchas personas aparecieron dispuestas a ayudar. Fue Dios poniendo milagro tras milagro, usando a las personas para bendecirme y se lograron recaudar los fondos. Y entonces, después de eso, venía otro problema que también parecía otra montaña que parecía imposible de escalar, que era la visa americana para un estudiante cubana. Empezando en que en mi país no tenemos embajada americana, está cerrada. Tenía que salir a otro país a pedir la visa para venir aquí a los Estados Unidos, la visa de estudiante. Y eso fue un poco estresante porque como en mi país los procesos consulares estaban muy atrasados y se estaban haciendo en Guyana, todo el mundo estaba yendo allá para hacer los procesos consulares. Y el problema es que como todos estaban yendo para allá, los precios estaban muy altos. Y recuerdo que en el momento en que yo necesitaba salir para pedir la visa porque tenía la fecha de mi entrevista, los pasajes estaban en casi $4,500. Y yo jamás había salido del país sola. Y mi papá no quería que fuera sola, decía, pero me decía, Maylin, vas a tener que ir tú sola porque no tenemos ni siquiera para pagar tu pasaje solo. Y no solo necesitaba dinero para el pasaje, sino necesitaba dinero para dónde me iba a quedar. Dinero para comer, o sea, porque no iba a estar 2 días en Guyana, iba a estar casi una semana. Y recuerdo que ya en ese momento cuando mi papá estaba buscando pasajes y no aparecía y no sabía cómo hacer, ya había vendido la moto para poder reunir dinero y aún así no alcanzaba para un solo pasaje. Recuerdo que yo subo al techo de mi casa y me arrodillo y estaba mirando el cielo y le dije, Señor, tú me dijiste, tú invitas, tú pagas. O sea, hasta aquí me afané por el dinero, pero no quiero hacerlo más. Yo confío en que si tú me trajiste hasta este momento, es porque tú vas a poner todo lo demás. No sé cómo vas a hacerlo, pero tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú hiciste en el pasado imposibles. Te he visto hacer en mi vida imposibles, te he visto hacer milagros hasta aquí y sé que lo seguirás haciendo. Y efectivamente, recuerdo que, y les digo, automáticamente de bajarme del techo de estar orando, mi papá me dijo, Maylin, acaban de aparecer 2 pasajes para ir a Guyana por $1,800. Y aparecen esos pasajes porque hacíamos una escala en Panamá. Y o sea, nos era posible hacer la escala en Panamá porque nosotros teníamos una visa a Panamá que mi papá había sacado desde algunos años atrás y yo jamás la había usado. Porque nosotros, o sea, para poder ir a hacer escala en Panamá necesitábamos tener visa para hacer escala, si no, no puedes hacerlo. Y esa visa nos permitió conseguir esos pasajes a un precio muchísimo más bajo que lo que estaban. Y ahí me di cuenta de que Dios literalmente, o sea, cuida de cada detalle de nuestras vidas. Hay muchas cosas que en nuestras vidas nosotros pensamos que es por casualidad. Esa visa yo pensaba que la iba a tener ahí, jamás la había usado y se me iba a vencer. Y el Señor había permitido que tuviera esa visa desde años anteriores para ese momento específico. Y ahí nos damos cuenta de que literalmente cuando Dios tiene un sueño para nosotros, Él va tejiendo y va escribiendo perfectamente cada detalle de nuestra historia. A nosotros se nos puede escapar un detalle, pero a Él no. Y así fue, fuimos a Guyana,
se hizo la entrevista cuando a muchas personas le habían dicho que no. A mí literalmente me dijeron que sí. Me dijeron, Voy a bienvenida hacer sea sin una cara. pausa, Maylin, porque tú comentaste algo y quiero como Ujú, destacarlo. Tu papito vendió su moto ujú. para los pasajes y no alcanzaban. ¿Cómo fue esa decisión? Tú le dijiste, no, papá, no la vendas, o es nuestro medio de transporte, o Sí, cómo fue eso. Y ahí me continúas contando ya en Guyana. literalmente era un poco complicado porque era el medio de transporte de la familia. O sea, Mm. con eso nosotros nos movíamos en Cuba y era mucho más fácil, como la situación estaba mucho más complicada en el transporte en ese momento, venderla iba a significar que íbamos a pasar más necesidad en el sentido de que se nos iba a hacer un poco más difícil. Pero mi papá dijo, no, la voy a vender y el Señor proveerá. Y aún así vendiéndola tampoco alcanzaba. Y era como que, y ahí fue en el momento que le dije, Señor, ya hicimos lo que nosotros podíamos hacer y no nos alcanza. Si tú no pones tu mano, o sea, no vamos a poder hacerlo. Pero eso me recuerda muchísimo literalmente al niño con los panes y los peces, que era poquito, pero con eso Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Así con lo poquito que nosotros le entreguemos a Dios, Él puede hacer milagros. Y yo creo que eso fue lo que hizo con la decisión que tomamos y con la decisión de mi papá de vender la moto. Wow. Eso a mí me marcó cuando los papitos te apoyan y están dispuestos a entregar todo, hasta lo que no tienen, para Así acompañarte, mismo. guiarte. Es una bendición y uno siente que esta mochila no va sola, va con Jesús Yeah. y con Y tus con tu padres papá. también acompañándote en este caminar. Es realmente maravilloso. Sucedió un milagro. Cuéntame cómo fue la situación del hospedaje allá en Guyana y el milagro también que se da de la visa, Meilín. O sea, nos quedamos, incluso para que ustedes vean cómo Dios va guiando todo. En el hostal donde nos quedamos pertenecía a un amigo de mi papá que trabajaba con él como médico en Cuba antes de mudarse para Guyana. Y allí nos estábamos quedando y recuerdo que una vez que yo me dicen, recibo la visa, te quitan el pasaporte como para enviarlo por correo, porque no se estaban dando personas desde la situación por el coronavirus y todo esto. Y recuerdo que necesitábamos esperar unos meses para recibir el pasaporte. Y recuerdo que allí las personas que estaban ahí quedándose, que habían pedido visa para aquí, para los Estados Unidos también, que también eran cubanos, me decían, estamos aquí hace meses y no nos lleva el pasaporte. Y en ese momento yo me empecé a como que a afanar porque decía, o sea, necesitamos regresar el martes de la próxima semana, eso era un jueves. Necesitamos regresar por la madrugada de la próxima semana a Cuba y no podemos correr el pasaje porque no tenemos dinero para hacerlo. Y me están diciendo que se demora meses y sin mi pasaporte yo no puedo regresar a mi país. Y era como toda esa idea de la gente decía, no, se va a demorar porque aquí todo el mundo está esperando su pasaporte y a nadie le ha llegado porque los procesos están atrasados, porque si nosotros lo hicimos hace meses y no nos ha llegado, imagínate tú que lo hiciste ayer, no te va a llegar mañana. Y literalmente necesitaba que me llegara el otro día porque el fin de semana la embajada no trabajaba y ese lunes, era 4 de julio y era feriado. Entonces, si no me llegaba el viernes, no iba a poder, tenía que correr el pasaje y todo, o sea, se iba a demorar muchísimo más el proceso. Nos íbamos a tener que quedar muchos más días en Guyana, que era un problema porque no teníamos dinero para pagar más, ni el hospedaje, ni la comida. Imagínense qué íbamos a hacer. Pero como Dios cuida de cada detalle, literalmente a Él no se le escapa nada y Él hace posible lo imposible. Yo creo que Él permitió eso para que las personas que estuvieran allí hospedadas también se dieran cuenta de que hay Dios en Israel. Y recuerdo que yo estaba estresada, mi papá decía, ahora sí, si tenemos que correr, voy a tener que hacer algo porque no sabemos cómo vamos a regresar, no podemos regresar sin pasaporte. Él podía, pero yo no podía. Y en ese momento recibo un correo de la embajada diciéndome, ya tu pasaporte lo tenemos con tu visa, lo puedes venir a recoger mañana a DHL, que está donde fue como que, y recuerdo que ese viernes en la noche recibí el sábado con mi pasaporte y la visa americana en el pasaporte. Les digo, Dios hace milagros, Dios no deja las cosas a medias y Él hace siempre las cosas mucho más grandes de lo que podemos imaginar o pensar. Y luego regresé a Cuba, estuve un mes con mi familia Pero a y mí el quiero hacer 12 de una agosto, pausa. Espera. Quiero hacer una pausa.
los del hospedaje, los que te decían, oye, no, se te va a demorar muchísimo, nosotros ya lo pasamos hace rato, tú que recién lo pasaste ayer, no creo que te salga ya para Sí. cuando lo necesites. Cuando llegaste con tu visa, ¿qué te Ellos dijeron ellos? Ellos no lo podían creer, decía, esto es mentira. O sea, ellos llevaban días, meses esperando por su pasaporte y yo que había hecho la entrevista el día anterior tenía mi pasaporte con la visa en la mano. Decían, es verdad que tu Dios es grande. Ellos tenían, y como ellos recuerdo, ellos me veían tener mi tiempo con Dios allí en el hostal. Todos los días yo bajaba a tener mi tiempo con Dios como en el lobby y ellos veían eso. Yo creo que el hecho, y yo les conté después mi testimonio y cómo Dios había hecho todo hasta ahí, y ellos estaban maravillados. Y yo creo que eso también fue un testimonio para ellos, porque creo que el Señor trabaja en nuestras vidas, sí. Él nos da sueños, pero esos sueños son para salvación de muchos. Para que otros, al ver tu vida y al ver las cosas que Dios hace en tu vida, digan, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero experimentar el poder de ese Dios que transforma la vida de las personas. Y es que Él lo hace. Y cuando nosotros le entregamos lo que tenemos y le decimos, Dios, escribe tú nuestra historia, Él se hace grande. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Wow, qué bendición. Somos testimonio vivo del poder transformador de Dios. Y tú con tu testimonio dijiste mucho sin decir nada, porque fue Dios exaltado en tu vida, en tu historia, con el tema de la visa. Llegaste a casa, yo creo que la familia feliz por haber logrado Sí. lo imposible. Con Dios fue posible. Ahí cuéntanos ya esa parte final, Meli. Bueno, ya regresé a casa, estuve en Cuba un mes. Fue un mes, o sea, yo creo que fue un regalo de Dios porque estuve con mi familia más consciente de que iba a ser algo que ya no iba a tener. Entonces estuve disfrutando de mi mamá, de mis abuelas, de mi abuelo, de todos mis sobrinos. O sea, fue un mes en el que disfruté mucho. Pero también recuerdo que el 12 de agosto, cuando ya tomo el avión para venir hacia aquí a los Estados Unidos, o sea, literalmente me pasé el viaje de La Habana a Miami llorando porque me había despedido. Imagínense, yo nunca me había despedido de mi mamá y mi papá. O sea, yo era la niñita de la casa. Pero si hay algo en lo que estoy confiada es que recuerdo que al principio de este año Dios me dio una palabra y la puso en mi corazón. Me dijo, Maylin, déjame este año ser tu hogar. O sea, literalmente yo no sabía si iba a ser capaz de venir aquí a Andrews a estudiar, si se iba a dar todo, porque eso fue en enero, principios de enero de este año. Y lo sentí diciéndome, Maylin, déjame ser tu hogar. Que no importa a dónde te lleve mi presencia este año, o dónde termines, o aún cuando no haya nadie a tu alrededor, que tú te sigas sintiendo en casa, porque estás conmigo. Y eso es lo que me ha pasado aquí, aun cuando estoy lejos de mi familia, aun cuando todo a mi alrededor es nuevo, cultura diferente, un idioma diferente, imagínense el estilo de vida diferente, me he sentido en casa, porque Jesús, que es mi hogar, no ha dejado de estar a mi lado. Qué hermosas Y palabras, Maylin. O sea, yo estoy maravillada con tu testimonio, esperando que haya sido de gran bendición para nuestros amigos. Agradecerte también por tu tiempo, por habernos contado esta segunda parte de tu historia que fue maravillosa. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo el programa. ¿Qué les dirías en este momento a partir de tu experiencia de vida? Poca experiencia, pero muy potente, 19 años que Dios te ha bendecido muchísimo. Déjanos el mensaje final para cerrar el episodio, Melina, adelante. o sea, siempre lo que digo es, con Jesús no hay pérdida. Les digo, no tengan jamás miedo en entregarle sus sueños a Dios, en entregarle todo lo que tienen a Jesús y decirle, mira Jesús, yo quiero que seas tú quien escriba mi historia. Ya no quiero mis sueños, quiero tus sueños. Porque les digo, será la mejor decisión que puedas tomar. Porque con Él nunca se pierde, nunca, nunca. Y se lo digo por experiencia, entregarle tu vida a Dios es verlo hacer milagros tras milagros, es verlo transformar tu vida y la vida de todos los que están a tu alrededor. O sea, no teman en decidir por Jesús, en decidir seguirle y serle fiel, cueste lo que cueste, porque no van a salir perdiendo. Amén. Muchas gracias, Nailin. Adelantes y firmes en Jesús. Y como dice en su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Es la promesa de Dios en tu vida.
Permite que Dios pueda hacer esos sueños realidad en tu vida. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.